mirando de frente con el corazón inflamado de amor, un pueblo ferviente que aclama y refleja a Dios. Hola, con ustedes el Padre Álvaro Gómez, de los Misioneros Siervos de los Pobres. Me han encomendado dirigir este programa que vamos a tratar sobre el sentido de la cruz, algo que en teoría y intelectualmente quizás aceptamos fácilmente en nuestra vida y en nuestra fe cristiana, pero que en la práctica nos cuesta tanto aceptar. Pero es importante que sepamos discernir sobre todo estas ocasiones que se presentan pues, con este revestimiento de cruz en nuestra vida, para poder primero discernir esta presencia de Dios a través de la cruz y discernir también el modo como tenemos que enfocar, tenemos que afrontar estas situaciones. En primer lugar, es que son esenciales, son condición sine qua non para el seguimiento de Cristo. Jesús a sus discípulos pues nos pone dos condiciones para seguirnos. El que quiera seguirme, el que quiera venirse conmigo, utilizo ahora la cita de Mateo 16, 24, 26. El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con la cruz y me siga. Esas dos condiciones, negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz. Hay también los paralelos de Marcos 8:34, utiliza las mismas palabras. San Lucas añade un pequeño detalle: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz cada día. No sirve solamente la disposición general para aceptarla, sino sobre todo para actualizar esta disposición cada día. Luego en otros pasajes del Evangelio, pues Mateo 10:38 nos dice el que no coge su cruz y me sigue no es digno de mí. Y Lucas también 14:27, quien no lleve su cruz detrás de mí no puede ser discípulo mío. Esta también es una buena puntualización de San Lucas, detrás de mí. Ahora bien, pues esa cruz pues nos hace muchas veces rebelarnos, nos hace, pues incluso el motivo de crisis de fe. Vemos, por ejemplo, pues tantos casos en la Biblia en que al encontrarse de frente con el sufrimiento, con la prueba, con la contrariedad, es motivo de crisis, de rebelión incluso hacia Dios. Vemos entre tantos casos el profeta Jeremías, al que Dios había llamado desde que estaba en el seno de su madre, ¿no? Desde jovencito, una persona que por su carácter pacífico, conciliador, tímido, tiene que predicar cosas que van en contra, podemos decir, de su misma naturaleza, tiene que predicar pues, la conversión y tantas pruebas para el pueblo, y eso le trae pues, persecuciones, incomprensiones, y le hace llegar a crisis hasta personales de fe, se rebela contra Dios. Pero entonces, pues nosotros, ¿cómo afrontar esta cruz? Que en sí también es algo que el modo natural pues va en contra de nuestra misma naturaleza humana. Normalmente pues podemos contar entre pues las fuerzas pues más importantes de nuestra naturaleza humana los instintos de conservación. Y el instinto de conservación me hace que si me viene una piedra, pues instintivamente pongo la mano para protegerme. Y así entonces cualquier motivo de sufrimiento, sea una enfermedad, sea la muerte, sea el sufrir injusticias, sea cuando alguien me ofende, y por eso precisamente es tan difícil el perdón. El perdón, pues que podemos decir, va en contra de nuestra misma naturaleza humana, lo que es la ley del talión, del tal, ¿no? Tal me haces, tal te pago, aunque ya pues la ley del talión
suponía pues un progreso dentro de, podemos decir, de esta tendencia, porque normalmente en nuestra naturaleza humana, si alguien me hace mal, yo tiendo a devolver 5, ¿no? Si alguien me da una bofetada, yo devuelvo 4, por lo tanto ya eso era un poco más equilibrado, el responder con la misma moneda. Pero, pues por nuestras propias fuerzas, pues sería, no digo difícil, sino imposible vivir ese perdón. Pues así la cruz. Pero pues no, Dios no nos deja a nuestro, podemos decir, a nuestro libre albedrío y nos deja pues así, pues que nos la compongamos como podemos, sino que nos acompaña con su gracia. Y esto, pues para vivir el perdón, que no sale espontáneamente y de modo natural de nosotros mismos, como para la aceptación de la cruz. Ahora, pues ¿por qué Dios ha elegido pues esta condición de la cruz para seguirle? Pues no podríamos responder a esto. ¿Por qué? Pues porque en su sabiduría ha elegido que este es el camino mejor para nosotros. Hay tantas respuestas en nuestra vida que no pueden tener una solución satisfactoria o una respuesta absolutamente que llegue a, pues no sé, a darnos una solución totalmente lógica y razonable, porque en ese sentido pues el sufrimiento sería irracional, ¿eh? Pero pues ahí entra el fiarnos de Dios y el fiarnos de Él. ¿Él por qué ha elegido la cruz? Pues seguramente primero tenemos que hacer un acto de confianza para aceptar la cruz en nuestra vida. Pues los caminos de Dios siempre superan nuestra limitada mente humana y es como, pues no sé, pues pretender que una pobre hormiguita pues capte o contenga pues todo el cerebro de un elefante, o sea, sería absolutamente imposible. Entonces, para nosotros abarcar la mente y los proyectos y los caminos de Dios, algo sí podemos llegar a captar, pero sabemos que nos desborda, que nos deslimita, y entonces entra la confianza. Y entonces, pues fiarnos de este proyecto providencial de Dios y fiarnos, pues cómo Él pues ha obrado la historia de la salvación, pues a través de estos caminos de la contrariedad, que han ido a culminar en la cruz de Jesucristo, ¿eh? Pero vamos a comenzar, por decir así, pues un camino a través de la Sagrada Escritura, ¿eh? Vemos a través de distintas citas pues cómo Dios prepara siempre a su pueblo, a sus elegidos, a través del sufrimiento. Ya vemos, por ejemplo, en el libro del Deuteronomio 8:2-3, ¿no? Que dice: recuerda el camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer en estos 40 años por el desierto para afligirte, para ponerte a prueba y conocer tus intenciones, si guardas los preceptos o no. Ya vemos ahí como una parte no siempre tiene esa finalidad, pero podemos intuir una finalidad de la cruz, vamos a decir de la prueba en general. Normalmente la cruz pues lo consideramos pues como un signo, ha sido el instrumento de martirio, de muerte de Jesucristo, pero ahí pues podemos meter todo lo que para nosotros es un motivo de sufrimiento, contrariedad, prueba física, enfermedad, muerte, dolor moral, incomprensiones, injusticias, persecuciones, todo ahí, ¿no? Pero pues aquí ya en el Deuteronomio, ya desde las primeras páginas, por lo tanto, ya de la Biblia, vemos como esta intencionalidad de purificar las intenciones, ¿eh? Como decir, pues qué bonito sería seguir a Dios si esto para mí va a ser una garantía de que va a ser mi vida pues libre de toda adversidad, de bendiciones, todo me va a ir bien, ¿no? Pues un modo de purificar. Sigue en el versículo 3, Él te afligió haciéndote pasar hambre y después te alimentó con el maná que tú no conocías, ni conocieron tus padres, para enseñarte que no solo vive el hombre de pan, sino de todo cuanto sale de la boca de Dios. Vemos pues ya también pues una intención purificativa de acercarnos a Dios, pues no por nuestros propios particulares y materiales intereses, sino precisamente pues para hacer de Dios el centro de nuestra vida.
Vamos un poquito más adelante, no voy a recoger todas las citas, pero aquellas que me han parecido más significativas. Llegamos a 2 de Samuel 7, 14, 15, y dice, yo seré para él, para el pueblo de Israel, para sus elegidos, yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Si se tuerce, lo corregiré con varas y golpes, como sucede con los hombres, pero no le retiraré mi lealtad. Ya vemos ahí otro aspecto de la cruz, la corrección, purificar, enderezar, corregir. El libro de Judith, también otra cita del Antiguo Testamento, vamos como siempre en la pedagogía de Dios, en todas las realidades, en todas nuestras, podemos decir, verdades de fe, Dios lo ha ido preparando en su pedagogía, como buen pedagogo ya desde el Antiguo Testamento, nos ha ido preparando nuestro corazón y su enseñanza, pues ya a través pues de la escritura, de la primera revelación. Y dice el libro de Judith 8, 25, 27. Recordad que Dios ha querido probaros como a nuestros padres. Recordad lo que hizo con Abraham, las pruebas por las que hizo pasar a Isaac, lo que aconteció a Jacob, cómo les puso a ellos en el crisol para sondear sus corazones. Así el Señor nos hiere a nosotros, los que nos acercamos a Él, no para castigarnos, sino para amonestarnos. Aquí ya este libro de Judith nos da unos puntos también muy concretos como para ir discerniendo el sentido de la cruz. El crisol. El crisol es siempre un medio, un método para purificar los metales puestos a fuego, y podemos decir, si el metal tuviera la capacidad de quejarse, pues se lamentaría, pues porque tiene que ser licuado, tiene que ser puesto a prueba para sacar las impurezas, para hacerlo pues de más valor, quitando esas impurezas, y continúa como el crisol para sondear sus corazones, para ver esas intenciones del corazón a los que nos acercamos a Él. Ahí vemos que entonces la cruz no es un medio de castigo para los malvados, para los que le rechazan, sino para precisamente los que nos acercamos a Él, para sus elegidos, para sus amados, no para castigarnos, sino para amonestarnos, precisamente entonces para perfeccionarnos, para educarnos, para traernos todavía más a Él. Esta imagen del crisol es algo que se va pues a repetir sobre todo en el Antiguo Testamento. Llegamos a los libros sapienciales, tenemos varios ejemplos en los Salmos, el Salmo 59.5, ¿no? Sometiste a tu pueblo a duras pruebas, Salmo 65, el Salmo 59 era el anterior, 59.5, Salmo 65, 10, 12, tú nos probaste, oh Dios, nos purgaste, nos purificaste igual que a la plata. Tú nos condujiste a la trampa, nos pusiste una correa a nuestros lomos, cabalgadura de hombres nos hiciste, pasamos por el fuego y el agua, pero luego nos sacaste a la abundancia. Y por último, dentro de los salmos, el Salmo 68, las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Es ya también un salmo que nos va haciendo preceder pues, la pasión de Cristo. Dentro de los libros sapienciales, llegamos a una cita del libro de los Proverbios, Proverbios 3, 11, 12, dice, Hijo, no rechaces el castigo del Señor, no te enfades por su reprensión, porque el Señor reprende a los que ama como un padre a su hijo preferido. Pues ahí vemos un punto de referencia también que se va a repetir en otras citas de la Escritura, el ejemplo de un padre que quiere educar a su hijo, pues no le consiente todos sus caprichos, pues también le corrige, le reprende, precisamente porque le ama, no como un desfogue de su ira, no como pues simplemente pues para maltratarlo, sino buscando el bien de su propio hijo. Y este es el mismo libro de los Proverbios, capítulo 10, 17. El que acepta la corrección va por el camino de la vida, el que rechaza la reprensión se extravía. Pues ya ahí vemos, sin nombrar el camino, digamos, o la palabra o la expresión de la cruz, como ese camino de la reprensión de la cruz nos conduce a la vida, camino de la vida, y el que rechaza esa reprensión se extravía, la condenación. Bueno, pues vamos a ir
pues viendo este itinerario de la Escritura, pues para ver cómo este camino que Dios había preparado va a culminar en la cruz, y cómo esa cruz se actualiza en nuestra vida, pues para saber aceptarla. Seguimos nuestro itinerario dentro de la Escritura para tratar de ir viendo cómo Dios nos ha ido educando a su pueblo, desde pues, la primera alianza, desde la alianza con Israel, pues para conducirnos pues, en el camino de la salvación, y que Él ha querido pues, que sea a través de la cruz. El libro de la sabiduría vuelve a hacernos presente esa imagen, esa parábola del crisol, haciendo referencia a las personas, a los elegidos de la Escritura, los patriarcas, los profetas. Dice: sufrieron pequeños castigos, recibirán grandes favores, porque Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en el crisol, los recibió como sacrificio de holocausto. A la hora de la muerte resplandecerán como chispas que prenden un cañaveral. Gobernarán naciones, someterán pueblos, y el Señor reinará sobre ellos eternamente. Los que confían en Él comprenderán la verdad, los fieles a su amor seguirán a su lado, porque quiere a sus devotos, se apiada de ellos y mira por sus elegidos. Pues vemos ahí cómo no es la prueba por la prueba, sino como un medio pues para que Dios pueda otorgar a sus elegidos esta gloria. El Señor reinará sobre ellos eternamente, gobernarán naciones, pues serán reyes del mundo. Y siempre ese ejemplo del crisol que purifica. Seguimos dentro de los libros sapienciales, llegamos al Eclesiástico, al Siracide 2:1-6. Vuelve a utilizar este ejemplo del crisol. Hijo mío, si te presentas para servir al Señor, prepárate para las pruebas. Como diciendo, si yo quiero seguir al Señor, es a veces, hago un paréntesis, es a veces un error que nos puede llegar a tocar, sea en el modo vivencial nuestro de cada día, sea en el momento de transmitir o de dar un consejo a alguien. Y cuidado, de repente hay veces que podemos decir, no, tú confía en el Señor, reza a la Virgencita y todo te va a ir bien, todos tus problemas se van a solucionar. Y de repente pues no es así. Podría, si entra en la voluntad de Dios, si es para nuestro bien, pues hacer que nuestros problemas se solucionen, pero si se solucionan esos problemas van a venir otros. Siempre la cruz, de un modo u otro, va a estar presente en nuestra vida. Pero sobre todo nuestra oración tiene que ser más bien de conformidad, una oración que tiene que partir sobre todo de como estamos viendo, purificar nuestras intenciones, acomodarnos a la voluntad de Dios, no pretender que Dios se acomode a mi querer, a mi capricho, a mi proyecto, sino más bien de que yo acepte esa voluntad de Dios y sobre todo pues la acepte particularmente difícil cuando ese sufrimiento pues marca y se hace presente en mi vida. Entonces, hijo mío, si te presentas para servir al Señor, cuando Dios nos llama a su servicio, para servirle pues en cualquiera de los ministerios de la Iglesia, para servirle desde nuestra fe, desde nuestro bautismo, ¿no? Prepárate para las pruebas. Mantén el corazón firme, sé valiente, no te asustes en el momento de la prueba. Pégate a Él, pues ese es el secreto. Precisamente, valiente, nos dice, sé valiente. Valiente no es el que no tiene miedo, todos tenemos miedo, todos, sea a las arañas, a la oscuridad, a la muerte, a la enfermedad, todos tenemos miedo a algo. Valiente no es el que no tiene miedo, sino el que sabe saltar por encima de ese miedo, sabe, pues eso, pues muchas veces esos miedos son como fantasmas que cuando seguimos adelante a pesar de ellos se desvanecen, se van, ¿no? Y el secreto es eso, pégate a Él, estar unido al Señor, unido a Dios, pégate a Él, no lo abandones
y al final serás enaltecido, al final. Me viene ahora a la mente las revelaciones de Nuestra Señora de Fátima a los pastorcitos, ¿no?, que les decía: yo no os prometo haceros felices en esta vida, sí os prometo el premio del cielo, pero en esta vida vais a tener que sufrir muchas pruebas. 2 de ellos durante poco tiempo, porque pues Dios los llamó muy temprano. La hermana Lucía hace poquitos años que murió. Sigue esta cita del eclesiástico: acepta cuanto te suceda, aceptarlo, no resignarte a ello, pues no queda otro remedio, ¿no? Acéptalo, aguanta enfermedad y pobreza, porque el oro se acrisola en el fuego. Vuelve a repetir esta imagen. Y el hombre que Dios ama, volvemos a decir, no es que la cruz del sufrimiento es como castigo, es también algo que en el Antiguo Testamento pues es como una constante, podemos decir, como casi de crisis de fe. ¿Por qué los malvados, llamados así muchas veces, aunque no sea una palabra para en nuestro contexto actual pues muy propia, por qué los malvados, por qué el infiel, por qué el pecador progresa aparentemente en esta vida, y aquellos que, pues el justo, en general, el justo dentro del lenguaje bíblico, sobre todo del Antiguo Testamento, es aquel que procura cumplir los mandamientos de Dios, aquel que vive conforme a sus designios, y el justo, en cambio, pues sufre la prueba. Bueno, pues el hombre que Dios ama, en el horno de la pobreza, pues es acrisolado, y acaba diciendo esta cita en el capítulo 6, confía en Dios, ¿no? Y pues una última cita del Antiguo Testamento, Isaías, que nos hace referencia pues ya directa a Jesucristo, porque se trata de unos versículos dentro del 4.º cántico del siervo de Yahvé. Sabemos que Isaías recoge 4 cánticos del siervo de Yahvé, y sobre todo el 4.º hace una referencia explícita directa a la pasión de Cristo, como cordero llevado al matadero, pues él guardaba silencio, no se quejaba, y ahí tenemos pues estos concretos versículos 10 y 11 del capítulo 53. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por sus manos. A causa de los trabajos de su alma, verá y se hartará. Con lo aprendido, mi siervo justificará a muchos cargando con los crímenes de ellos. Ya vemos aquí un aspecto particular ya de la cruz, que es como novedoso dentro de este itinerario que hemos ido viendo del Antiguo Testamento de la Escritura. Justificará a muchos cargando con los crímenes de ellos. Ya vemos aquí que entonces la cruz no es un castigo. No podemos decir, pues Dios está cargando sobre mí esta maldición, ¿qué pecado he cometido para que Dios me castigue con esto? No, la cruz no es una maldición. Ya vamos a lo mejor a saltar, pues para explicarlo podemos decir, con una frase de un santo contemporáneo. La Madre Teresa de Calcuta decía: el sufrimiento es un lazo de amor con Jesús. Y por lo tanto no es nunca un castigo, no es nunca una maldición. Aunque nos cueste creerlo, y ahí entonces se revela nuestra naturaleza, al contrario, es una bendición, es un signo de predilección. En vez de bendición, que a lo mejor puede llevarnos a cierta confusión en cuanto a comprenderlo como tal, un signo de predilección de Cristo. ¿Por qué? Pues podemos decir, el Padre castigó a su Hijo con la cruz. No, fue un medio precisamente a través de este sufrimiento de la cruz de Cristo como expiación por los pecados del mundo, para justificar a los pecadores. Dios se sirve del sufrimiento de los inocentes precisamente como medio de purificación, de expiación del pecado de los pecadores. Me viene ahora también a la mente una anécdota pues que cuenta la misma Santa Teresa de Jesús, cuando haciendo ahí sus fundaciones, ya era vieja, estaba enferma, estaba ahí atravesando pues, los campos de Castilla con todo el frío que en invierno hace en España, en esas zonas,
y cuentan pues que iban ahí atravesando un riachuelo, pues imagínense, en pleno invierno, pues helado, y ahí la carreta se cae, se rompe la rueda y todos bien bañados en el río helado. Y Santa Teresa dirige esta queja a Jesús: ¿por qué nos tratas así? Yo estoy buscando hacer el bien, yo estoy buscando, a pesar de mi edad y mis achaques, cumplir tu voluntad, hacer estas fundaciones. Y recibe pues esta respuesta de Jesús: porque así trato yo a mis amigos. Y entonces pues Santa Teresa, en su ingenio y en su, bueno, pues en su carácter, le responde: pues por eso tienes tan pocos, ¿no? Porque Jesús trata así a sus amigos con estos sufrimientos, con estas pruebas. Entonces ahí encontramos ya y llegamos pues a comprender un sentido ya de la cruz de Cristo, reflejado en Cristo y reflejado en nuestra vida. Es un medio de colaborar en la redención de Cristo, en la salvación de Dios al mundo. Precisamente por eso, porque soy inocente, no por mis pecados, sino porque Dios me asocia a su obra de salvación. Cristo ha venido entonces a redimir al mundo, pues sí, con toda su vida, y Cristo redime al mundo con el misterio de su nacimiento, de su infancia, de sus milagros, de sus parábolas, pero sobre todo y sobre todo con lo que es la culminación de ese ministerio, que es a través de su pasión y muerte, para llevarnos a la resurrección. Y entonces vamos a pasar pues a otros textos importantes, que son pues unas citas, concretamente 3, de San Pablo. Como que San Pablo trata de hacer una síntesis de todo lo que es el Evangelio, y podemos decir rumiarlo y entonces transmitirlo a las comunidades cristianas, para que comprendamos el sentido de la cruz. Ya pues una cita importante y central para esto es la de Colosenses 1:24 y el versículo 39. Dice: ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros, así completo en mi carne lo que falta a los dolores de Cristo, sufriendo por su cuerpo, que es la Iglesia. Y añade luego en el versículo 39, esta es mi tarea, en la que lucho denodadamente con la fuerza poderosa que Cristo me da, que Él me da. Esto así, pues visto de frente, esta cita, pues a algunos puede provocarles pues una cierta, ¿cómo llamarle?, ansiedad, admiración. ¿Cómo? ¿Falta algo a la pasión de Cristo? ¿Falta algo? ¿No ha sido completa? Podríamos decir que, visto así, es casi como una herejía, como que, pues que ese ministerio de Cristo no ha sido completo. Y no, el ministerio de Cristo ha sido completo. Entonces, ¿por qué San Pablo dice que primero se alegra por los padecimientos de Cristo? Porque así completa en su propia carne, en su propia vida, lo que falta a los dolores, a la tribulación de Cristo, sufriendo por su cuerpo, que es la Iglesia. Pues no, la pasión de Cristo ha sido completa, pero podemos decir lo que falta es que cada uno lo actualice en la propia vida, en el aquí y ahora y el yo. Y entonces un modo de colaborar con Cristo en la redención del mundo es primero que yo la acepte en mi propia vida, y por lo tanto la aceptación de la propia cruz como medio de bendición. Si reconocemos que la resurrección y la gracia de Cristo ha venido a través de la cruz, pues yo tengo que reconocer que mi vida eterna, mi salvación, tiene que pasar por ese mismo crisol, por la aceptación de la misma cruz. Pero al mismo tiempo, la aceptación en mi vida de la cruz es un medio, o puede ser un medio, para colaborar con Cristo, en hacerme, podemos decir, corredentor con Cristo. El único redentor es Cristo, pero en cuanto yo me asocio a esa obra de salvación y en la redención de Cristo, pues yo estoy colaborando con Él, pues como María colaboró con Él como corredentora. Pues vamos a seguir ahora más adelante tratando de profundizar pues, en este misterio, que por ser misterio no vamos a llegar a abarcarlo en su profundidad, pero podemos, en cierta manera, atisbarlo y comprender que no es un absurdo.
Pues ahí entonces encontramos que, sobre todo, es a través de la aceptación de nuestra cruz en nuestra vida, el modo pues, más directo de colaborar con Cristo en la redención del mundo. Podríamos correr no el peligro, hay muchas formas de colaboración y en esa colaboración está la intención de cuando pues es laudable que nos presentamos al párroco para poder dar catequesis, tratamos de hacer visitas a los enfermos, tratamos de un modo u otro predicar la palabra de Dios, ser testimonio, 1000 apostolados que podemos encontrar, pero los elegimos, de alguna manera los elegimos nosotros y con buena intención tratamos de colaborar con Dios en la extensión de su reino, es laudable. Pero precisamente encontramos que la cruz tiene pues esta capacidad de asociarnos internamente a lo que es el corazón de este misterio redentor. Y es ahí entonces también un modo de discernimiento. ¿Qué es la cruz en mi vida? ¿Cuál es la cruz? Bueno, personalmente, pues yo identifico con la cruz cualquier cosa que a nosotros nos duele, nos mortifica, es motivo de sufrimiento, sea físico, sea moral, sea espiritual. Físico, entonces, pues una enfermedad, y ahí vemos pues cómo pues no sé quién decía, no sé de quién es la frase, o lo escuchaba hace poco, que un mes de una enfermedad de una persona pues puede hacerle adelantar en el acercamiento a Dios más que 10 años de ejercicios espirituales. Es siempre este proceso purificativo, quizás pues porque la enfermedad nos hace comprender pues, nuestro estado de debilidad, pues lo que es esta temporalidad de nuestro cuerpo, que pues, con un virus microscópico pues, nos puede mandar a la otra vida. Entonces nos hace de alguna manera pues, relativizar nuestra vida, nos hace caer a la cuenta que no somos eternos, etcétera, etcétera, ¿no? La enfermedad, la muerte, pues siempre será un misterio. Las crisis espirituales, las crisis familiares, todo aquello que podamos decir no hemos elegido nosotros. Ya ahí entran otras cosas en las que de todas maneras yo creo que Dios se puede servir, Dios puede, podemos decir, enderezarlas, pero que directamente pues a lo mejor no entraban dentro del plan de Dios. Pongo un ejemplo que puede ser muy tonto, pero fruto de mi pecado, digamos que de que yo he querido embriagarme y estoy borracho, pues voy manejando y provoco un accidente, y ese accidente me deja tetrapléjico. Bueno, pues Dios puede enderezar esa situación y a través de ese sentir pues mi limitación y de que tengo que estar en una silla de ruedas, Dios se sirve de ello pues para hacerme recapacitar. Hasta ahora he seguido una vida muy frívola, precisamente en esa frivolidad, en esa ligereza de principios, es lo que me llevó a mí a embriagarme, a emborracharme, a estar dentro de todos esos vicios, pero eso es lo que provocó el accidente, Dios no lo quiso, ha sido fruto de mi pecado. Dios tratará de sacar provecho de eso, pero pues ahí no vamos a también interpretar, pues no lo quiso Dios. Dios nunca quiere la maldad, Dios nunca quiere el mal y el sufrimiento de sus hijos, pero si lo permite, Dios lo ha permitido, eso sí. ¿Por qué? Pues porque nos ha dado el don de la libertad. Y ahí entonces, después del don de la vida, después del maravilloso don de la vida que todos hemos recibido, nos ha dado el don de la libertad. Y esa libertad la podemos ejercer bien o hacer un mal uso de ella, porque la libertad en sí misma, como nos dice Santo Tomás de Aquino, es la capacidad de elegir siempre el bien. Pero si yo hago un mal uso de esa libertad y peco y me alejo de Dios, pues ahí yo sufro las consecuencias. Yo luego no puedo achacar a Dios la culpa de lo que es mi propio pecado. Dios lo va a enderezar, lo va a tratar de sacar provecho, y ahí tenemos pues Romanos 8:28, pues todo repercute para bien de los que aman a Dios, pero ahí también tenemos que discernir aquellas situaciones de sufrimiento que es consecuencia de mi propio pecado y que yo he elegido, o que son consecuencia de mi negligencia,
o aquellas cosas que sin yo quererlas pues han venido. Yo no he elegido tener un cáncer y seguramente pues Dios tampoco lo quiere, pero ahí pues la naturaleza pues no sabemos cómo es, pero Dios podrá sacar provecho del cáncer o de la muerte de un ser querido, de tantas otras situaciones. Cuando yo entonces lo considero y lo veo así como una oportunidad de unirme a Cristo, es entonces que esta cruz se convierte en un medio también de gozo interior. Uno puede estar gozando también el sufrimiento, que no es masoquismo, pero de gozo y de serenidad porque veo una oportunidad y realmente pues un lazo de amor con Jesús, como acabo de decir, que decía la Madre Teresa de Calcuta. Sigo en este ejemplo de la Madre Teresa de Calcuta. A ella le tocó vivir una cruz de naturaleza espiritual o moral, ¿no? No sé si han tenido oportunidad pues, de leer lo que es el libro de su vida, como si fuera su diario, no escrito por ella, sino por el que fue su director espiritual. El libro se titula Ven, sé tú mi luz, en el que ahí uno descubre pues, que esta mujer que siempre irradiaba esa sonrisa, esa luz en su rostro, esa belleza de Dios, ¿no? Es paradójico, ¿no?, que una mujer anciana ha surcado su rostro de arrugas y manifestaba esa belleza, esa serenidad, y que se pasó más de 50 años de su vida sin sentir a Dios, sintiendo esa ausencia de Dios. Y ella tuvo que discernir en su vida, nos explica ese discernimiento, ese itinerario de purificación. Es al principio cuando sentía esa ausencia de Dios, se lo achacaba por sus propios pecados. Decía, pero entonces esto es un castigo de Dios por mis pecados. Y eso pues la hacía entrar como en un purgatorio de sufrimiento, pues porque veía en eso, con lo que acabamos de decir, como casi una maldición, un castigo de Dios. Hasta que comprendió que no, que era ese lazo de amor con Jesús y que esa cruz, que era no sentir a Dios, sentir la ausencia de Dios, casi como que condenada en vida, ella comprendió que era un modo de unirse a la cruz en ese momento supremo del Calvario, de unirse a María, en que todo se hace tinieblas, como nos dice San Juan, hasta las tinieblas envolvieron ese lugar, en que parecía que Dios se había alejado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y que sin embargo, vivido con fe, una fe que entonces se despoja de todo adorno, de todo artificio, y se hace una fe realmente pues, de absoluto abandono en las manos de Dios, sin sentir ninguna consolación. Y es ahí entonces que nos unimos, crucificado con Cristo. San Pablo nos sigue diciendo, Gálatas 6,14, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Dentro de esta terapia pedagógica de la cruz, vemos que tiene también este sentido. Tantas veces que por nuestra misma naturaleza, por nuestro orgullo, vanidad, pues tendemos a buscar nuestra misma gloria. Y es ahí entonces que la cruz nos sirve de purificación y buscar solamente la gloria de Dios. Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Yo tengo que sentir y reconocer pues que yo vivo crucificado con Cristo, nos dice también San Pablo, y no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Y mientras vivo en esta carne, vivo de la fe en el Hijo de Dios que me amó hasta morir por mí, hasta crucificarse por mí. Yo entonces tengo que reconocer, como bautizado soy otro Cristo. Desde el bautismo recibimos el nombre de cristiano, soy otro Cristo. Y como otro Cristo tengo que entonces reconocer, y no me tiene que caer de sorpresa, que yo viva crucificado con Cristo, como nos dice San Pablo. Vivo crucificado con Cristo, y es por eso que entonces les lleva pues también a San Pablo a decir, luego ya también en la carta a los Romanos 5, 3 al 5, más aún nos gloriamos hasta en las tribulaciones. No me glorío de ser ensalzado, de obtener reconocimientos, no me glorío y me alegro cuando todo me va bien, me glorío en las tribulaciones, me glorío en la cruz, sabiendo que la tribulación engendra paciencia. Vemos ahí entonces
Dios lo permite, ¿por qué? Pues porque yo me ejercito en la paciencia, no busco el fruto inmediato, la perseverancia, ¿no? Y precisamente la paciencia, como nos dice también San Lucas, con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Pues la paciencia hace surgir la virtud probada. La paciencia me hace crecer en la humildad, en la caridad. La virtud probada, esperanza que podemos identificar con confianza, y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Vemos entonces este proceso pedagógico de la cruz. Dios nos da este Espíritu Santo en su plenitud cuando ha ido preparando nuestro corazón, cuando nos hemos ido vaciando de nosotros mismos. Vaciado de nosotros mismos, Dios entonces nos llena. Por eso es importante la humildad. ¿Y la humildad cómo la obtenemos? Con la paciencia. ¿Y la paciencia cómo la obtenemos? Cuando somos probados. San Agustín tiene también un texto muy bonito, haciendo ver en concreto pues el valor de las tentaciones, que también podemos meter dentro de este, podemos decir, saco de la cruz, dentro de este tema y dentro de esta apelación. Y él dice, uno solamente pues se conoce a sí mismo cuando es tentado, y ahora entonces no podemos alcanzar la corona de la victoria, y por lo tanto no podemos alcanzar la vida eterna si no hemos vencido. No podemos vencer si no combatimos. No podemos combatir si carecemos de enemigo, y por lo tanto el enemigo pues es el que nos tienta. Es ahí entonces, precisamente, vuelvo a repetir, situaciones en que uno se encuentra y que no ha buscado. Yo me siento pues tentado pues por cualquier tipo de tentación de cualquier naturaleza. Vuelvo a decir, si no me pongo en ocasión, si yo de repente pues digo, pues estoy siendo imprudente, negligente, y no estoy siendo pues prudente en el uso de Internet, por ejemplo, pues como no quiero luego ser tentado en la pureza, por ejemplo, ¿no? Pero sin buscarlo, pues yo estoy sufriendo pues tentaciones de pureza, de fe, de esperanza, de caridad, etcétera, etcétera. Bueno, pues es solamente si yo, con la gracia de Dios, acercándome a Él, pues sé combatir, sé aceptar esta cruz, sé obtener la paciencia, es entonces cuando yo voy a obtener pues la gracia y la vida eterna, cuando he combatido. La vida cristiana es un combate. Pues así entonces, para aceptar la cruz, pues la condición es que precisamente crezcamos y tengamos siempre la preocupación de no alejarnos de Dios. Todo en nuestra vida cristiana, todo, pero particularmente la cruz, pues no podemos contar con nuestras solas fuerzas, no depende de nuestras propias fuerzas. Acabamos de decir que tenemos un instinto natural de conservación que nos hace rechazar naturalmente y espontáneamente la cruz, solamente con la gracia de Dios. Y entonces no sabemos cuál cruz nos va a tocar afrontar en nuestra vida, quizás ahora sí en el presente, en el futuro no sabemos, pero tenemos la garantía de que si nos hemos ido preocupando de unirnos al Señor, a través de una vida sacramental frecuente, la Eucaristía, la confesión, la oración, ese trato íntimo con Dios, ese realmente mirar a Cristo, mirar la Eucaristía, esa unión con María, a través del rosario, a través de una devoción filial con ella, aprendiendo de ella lo que ella nos quiere transmitir, sobre todo, pues que es su propio ejemplo, mirarla a los pies de la cruz, que María permanece ahí firme, en silencio, ofreciéndose con su Hijo en la cruz, por eso es la corredentora, ¿no? Sabiendo vivir de la fe en ese momento, y por eso, pues María creo que estaba convencida, por eso no aparece en los evangelios que Jesús apareciera resucitado a María, pues porque seguramente no lo necesitaba. Pues si nos preocupamos de vivir esta unión con Cristo y con María en nuestra vida cristiana, tendremos la garantía de que entonces cuando nos venga la cruz, sea cual sea, sabremos afrontarla y abrazarnos a ella con serenidad, con gozo en el Señor, viendo entonces que es ahí donde se prueba realmente la amistad y el amor de Jesucristo, cuando no estamos solamente dispuestos a compartir el gozo, sino sobre todo también el sufrimiento, la cruz, en nuestra propia vida como medio de colaborar con Él en la salvación de las almas.
pues que nos encuentre con un corazón dispuesto y valientes para saberle responder siempre sí a esta colaboración que Dios mendiga de nuestras vidas. Que Dios os bendiga y me encomiendo a vuestras oraciones.